¿Y si te dijera que en el momento exacto en que pisas el acelerador a fondo, dentro de tu motor ocurre algo tan violento, tan preciso y tan al límite de la física, que un solo error de fabricación de una décima de milímetro podría convertir esa pieza de metal en chatarra en cuestión de segundos? La mayoría de los conductores nunca piensan en lo que pasa bajo el capó cuando exigen máxima potencia. Ven un número en la ficha técnica, sienten el empujón en el asiento y ya está. Pero ahí dentro, en ese bloque de aluminio o hierro fundido, se está librando una batalla constante entre el calor, la presión, la fricción y el tiempo. Hoy vamos a abrir ese motor, literalmente y en tu imaginación, para entender qué ocurre de verdad cuando un V8 americano da todo lo que tiene. ¿Estás preparado para ver tu coche de otra manera? Bienvenidos de nuevo a The V8 Garage. Si algo define a la industria automotriz americana durante los últimos 70 años, es el motor V8. No es solo una configuración de cilindros, es casi una filosofía de vida. Desde el pequeño bloque Chevrolet de finales de los años 50 hasta los modernos LS y LT de General Motors, pasando por el Coyote de Ford y el Hemi de Dodge, el V8 se convirtió en sinónimo de potencia accesible, sonido inconfundible y una relación entre coste y rendimiento que ningún otro diseño ha logrado igualar durante tanto tiempo. Nació de una necesidad muy simple. Los fabricantes necesitaban más potencia sin disparar el tamaño ni el peso del motor de forma descontrolada. Colocar 8 cilindros en 2 bancadas de 4, formando una V, permitía un bloque más corto, más rígido y más compacto que un motor en línea de 8 cilindros, que habría sido excesivamente largo para la mayoría de los chasis. Esa decisión de ingeniería, tomada hace décadas, sigue definiendo cómo se construyen los muscle cars, las pickups de trabajo pesado y los deportivos americanos actuales. Para entender qué pasa a máxima potencia, primero hay que entender cómo está construido el motor. Un V8 típico americano tiene un bloque de cilindros dispuesto en 2 filas de 4, formando un ángulo de 90 grados en la mayoría de los diseños, lo que ayuda a equilibrar las fuerzas internas y reducir vibraciones. La cilindrada varía enormemente según la aplicación, desde los 5.3 litros de un motor de trabajo hasta los 6.2 o incluso 7.0 litros en versiones de alto rendimiento. Dentro de ese bloque, el cigüeñal gira apoyado sobre cojinetes que deben soportar cargas enormes sin generar fricción excesiva ni perder la película de aceite que los protege. El sistema de alimentación de combustible ha evolucionado desde el carburador hasta la inyección electrónica multipunto y, en los diseños más recientes, la inyección directa, que introduce el combustible directamente en la cámara de combustión a presiones mucho más altas para mejorar la eficiencia y la respuesta. El sistema de refrigeración no es un simple accesorio. Es literalmente lo que evita que el motor se destruya a sí mismo por el calor generado en cada explosión. Y el sistema de distribución, ya sea con un árbol de levas central que mueve las válvulas mediante varillas empujadoras, como en los clásicos small block, o con árboles de levas en cada culata como en los motores DOHC modernos, determina cuánto aire y combustible puede respirar el motor, y por tanto, cuánta potencia puede generar. Ahora, vamos al corazón del asunto. ¿Qué ocurre realmente dentro de ese motor cuando lo llevas a máxima potencia? Todo empieza con el aire. Cuando pisas el acelerador a fondo, la mariposa se abre por completo y una cantidad masiva de aire entra al colector de admisión. Ese aire se mezcla con el combustible, ya sea pulverizado por los inyectores en el puerto de admisión o directamente en la cámara, y esa mezcla entra al cilindro cuando la válvula de admisión se abre. El pistón baja, comprime esa mezcla al subir de nuevo y justo antes de llegar al punto más alto, la bujía genera una chispa que enciende la mezcla. Aquí es donde ocurre la magia y también el peligro. Esa combustión no es una explosión instantánea, es una onda de fuego que se expande a gran velocidad dentro de la cámara, empujando el pistón hacia abajo con una fuerza que, en motores de alto rendimiento, puede superar las 50 atmósferas de presión en fracciones de segundo. Esa fuerza se transmite a través de la biela hacia el cigüeñal, que convierte ese movimiento lineal en rotación, y esa rotación es la que finalmente mueve las ruedas. A máxima potencia, este ciclo se repite miles de veces por minuto en cada uno de los 8 cilindros. Un motor V8 típico de rendimiento puede girar a más de 6.000 o incluso 7.000 revoluciones por minuto. Eso significa que cada pistón sube y baja más de 100 veces por segundo, y en cada uno de esos ciclos se produce una combustión controlada que genera temperaturas internas de más de 2.000 grados centígrados durante una fracción de segundo. El sistema de refrigeración tiene que absorber ese calor constantemente para evitar que el metal se deforme o que el aceite pierda sus propiedades lubricantes. Al mismo tiempo, la bomba de aceite tiene que mantener una presión constante para que ninguna pieza móvil entre en contacto metal contra metal,
porque eso sería el principio del fin para el motor. Es un equilibrio extremadamente fino entre calor, presión, lubricación y tiempo, y cualquier fallo en uno de esos elementos puede desencadenar una reacción en cadena catastrófica. Vale la pena detenerse un momento en las imágenes que mejor cuentan esta historia. Un corte transversal del motor mostrando el movimiento del pistón, una animación en 3 dimensiones de la combustión dentro de la cámara, y tomas en cámara lenta de las válvulas, abriéndose y cerrándose. Ver esto en pantalla ayuda al espectador a visualizar algo que normalmente ocurre oculto bajo el capó, y refuerza la sensación de estar viendo un documental de ingeniería de alto nivel, no un simple vídeo de coches. ¿Por qué? Este motor V8 se convirtió en una leyenda, es una pregunta que muchos propietarios se hacen sin saberlo, cada vez que arrancan su coche por la mañana. La respuesta está en la simplicidad robusta del diseño. Los ingenieros que desarrollaron los primeros Small Block Chevrolet, por ejemplo, priorizaron un bloque ligero, componentes intercambiables y una arquitectura que permitiera aumentar la cilindrada sin rediseñar el motor entero. Esa filosofía de modularidad es la razón por la que, décadas después, sigue siendo posible conseguir piezas de recambio y preparar estos motores para rendimiento extremo sin necesidad de ingeniería exótica. Ford siguió un camino similar con su familia modular y más adelante con el Coyote, mientras que Dodge apostó por el Hemi, con sus cámaras de combustión hemisféricas que permiten válvulas más grandes y una mejor respiración del motor a altas revoluciones. Cada fabricante llegó a soluciones distintas para el mismo problema: cómo generar más potencia sin sacrificar fiabilidad. Pero ningún motor es perfecto, y ahora toca hablar de los problemas más comunes que todo propietario debería conocer antes de que se conviertan en una factura de reparación de varios miles de euros. Uno de los problemas más extendidos en los motores V8 con varillas empujadoras, como los pertenecientes a la familia LS de General Motors, es el desgaste prematuro del árbol de levas y de los taqués hidráulicos. La causa principal suele ser una lubricación insuficiente durante el rodaje inicial o el uso de aceites con aditivos inadecuados para este tipo de distribución. Los síntomas incluyen un ruido metálico característico proveniente de la zona superior del motor, pérdida de potencia y, en casos avanzados, la aparición de metal en el filtro de aceite. Este problema suele afectar sobre todo a motores de finales de los años 2000, y la gravedad es alta, porque si no se atiende a tiempo, puede dañar el árbol de levas por completo, obligando a una reparación que ronda entre los 1.500 y los 3.000 euros, dependiendo del taller y la disponibilidad de piezas. Otro problema clásico, especialmente en motores Ford Coyote de primera generación, es el consumo excesivo de aceite, relacionado con el diseño de los anillos de los pistones. Los síntomas son sutiles al principio. El propietario nota que tiene que rellenar aceite entre cambios, algo que muchos ignoran pensando que es normal. Con el tiempo, ese consumo puede acelerar el desgaste de otros componentes por falta de lubricación adecuada. La reparación, en los casos más graves, implica sustituir los anillos de pistón, lo que requiere desmontar el motor casi por completo, con un coste que puede superar fácilmente los 2.000 euros en mano de obra y piezas. La prevención pasa por revisar el nivel de aceite cada 1.000 kilómetros aproximadamente y no esperar a que la luz de advertencia se encienda en el salpicadero. En el caso de los motores Hemi de Dodge, uno de los problemas más comentados por los mecánicos es el fallo de los taqués hidráulicos autoajustables, conocidos popularmente entre los propietarios como un ruido de golpeteo en frío que desaparece cuando el motor entra en temperatura. Este fallo suele estar relacionado con depósitos de suciedad dentro del sistema hidráulico que impiden que el taqué se asiente correctamente. La gravedad varía. En muchos casos es simplemente un ruido molesto sin consecuencias graves, pero en otros puede derivar en daños a la distribución si se ignora durante demasiado tiempo. La reparación puede oscilar entre unos cientos de euros si solo se requiere una limpieza del sistema, hasta más de 1.000 euros si es necesario sustituir componentes completos. Un cuarto problema, más transversal a casi todos los V8 de alto rendimiento, es el fallo de las juntas de culata bajo un uso extremo y sostenido, especialmente en vehículos modificados con sistemas de sobrealimentación como turbos o compresores añadidos después de fábrica. La presión interna adicional que generan estos sistemas puede superar los márgenes de seguridad para los que fue diseñada la junta original, provocando pérdidas de compresión, mezcla de refrigerante con aceite, y en los casos más graves, deformación de la culata. Los síntomas incluyen humo blanco en el escape, pérdida de refrigerante sin fugas visibles y un rendimiento del motor cada vez más errático. Este tipo de reparación es una de las más costosas, pudiendo superar los 3.000 euros si además hay que rectificar la culata o el bloque. Ahora bien, ¿cómo se diagnostican estos problemas de forma profesional?
Aquí es donde entra el trabajo del mecánico especializado y vale la pena mostrar en pantalla las herramientas reales que se utilizan en un taller serio. El escáner OBD es siempre el primer paso, ya que permite leer los códigos de error almacenados en la computadora del motor y entender qué sensores están reportando anomalías. Sin embargo, un buen mecánico nunca se queda solo con eso. La prueba de compresión mide la presión que genera cada cilindro durante la fase de compresión, y una diferencia significativa entre cilindros suele indicar problemas de anillos, válvulas o juntas. La prueba de fugas, conocida como leak down test, va un paso más allá, introduciendo aire comprimido dentro del cilindro para detectar exactamente por dónde se está escapando esa presión, ya sea por las válvulas, los anillos o la junta de culata. El análisis de aceite en laboratorio puede revelar partículas metálicas microscópicas que indican desgaste interno mucho antes de que aparezcan síntomas audibles. La prueba de humo se utiliza principalmente para detectar fugas en el sistema de admisión, algo crítico en motores con turbo o compresor. La prueba de presión del sistema de refrigeración permite identificar fugas internas o externas sin necesidad de desmontar nada. Y por supuesto, la inspección visual sigue siendo insustituible. Un mecánico con experiencia puede detectar signos de sobrecalentamiento, fugas de aceite o desgaste anormal con solo mirar el motor de cerca. En cuanto a la reparación, aquí es donde conviene ser honesto con el espectador. Hay trabajos que un aficionado con conocimientos de mecánica DIY puede realizar en su propio garaje, como cambios de aceite, sustitución de bujías, limpieza de sistemas de admisión o incluso sustitución de juntas menores, con las herramientas adecuadas y algo de paciencia. Pero hay reparaciones que exigen equipo especializado y experiencia profesional, como la rectificación de culatas, la sustitución de árboles de levas internos o cualquier trabajo que requiera desmontar el motor del vehículo. Intentar estas reparaciones sin la formación adecuada no solo puede salir mal, sino que puede convertir un problema de 1.000 euros en uno de 5.000 si algo se hace incorrectamente. La recomendación general es siempre la misma. Si el trabajo implica abrir el motor por dentro, mejor dejarlo en manos de un profesional certificado. ¿Cómo mantener tu V8 funcionando? Durante 300.000 millas no es una fantasía de marketing, es una realidad alcanzable con el mantenimiento correcto. Todo empieza con los cambios de aceite. Un motor V8 sometido a uso exigente debería cambiar el aceite cada 5.000 a 7.000 kilómetros si se usa aceite convencional, o cada 10.000 a 12.000 kilómetros si se utiliza aceite sintético de alta calidad. La elección del tipo de aceite no es un detalle menor. Los motores modernos de alto rendimiento requieren viscosidades específicas, generalmente indicadas por el fabricante, y usar un aceite incorrecto puede acelerar el desgaste de componentes críticos como el árbol de levas o los cojinetes. El refrigerante también necesita atención regular, revisando su concentración y sustituyéndolo según los intervalos indicados por el fabricante, generalmente entre cada 40.000 y 60.000 kilómetros, para evitar corrosión interna en el sistema de refrigeración. Las bujías, especialmente en motores con encendido de alta energía, deben revisarse y sustituirse según el intervalo recomendado, ya que unas bujías desgastadas afectan directamente a la eficiencia de la combustión y pueden generar detonación, un fenómeno especialmente dañino a máxima potencia. La calidad del combustible también importa más de lo que muchos piensan. Usar combustible de baja calidad o con octanaje inferior al recomendado puede provocar detonación prematura, un fenómeno donde la mezcla se enciende de forma descontrolada antes de tiempo, generando ondas de presión que pueden dañar pistones y bielas si ocurre de forma repetida. Los filtros de aire también juegan un papel crucial, porque un filtro obstruido reduce la cantidad de aire que llega al motor, empobreciendo la mezcla y reduciendo tanto la potencia como la eficiencia. El mantenimiento de la transmisión, aunque no forma parte del motor en sí, está directamente relacionado con la salud general del tren motriz, y descuidarlo puede generar tensiones adicionales sobre el motor durante la aceleración. Los hábitos de conducción también dejan huella. Los arranques en frío son uno de los momentos más críticos para cualquier motor, porque el aceite tarda unos segundos en llegar a todas las piezas móviles, dejándolas temporalmente sin la protección completa de la película lubricante. Por eso, un procedimiento de calentamiento adecuado, que consiste simplemente en evitar exigir altas revoluciones durante el primer minuto de funcionamiento, puede marcar una diferencia enorme en la longevidad del motor a largo plazo. Y si el vehículo va a estar almacenado durante un periodo prolongado, es recomendable arrancarlo periódicamente, mantener el depósito de combustible lleno para evitar condensación de humedad y utilizar un estabilizador de combustible si el almacenamiento va a superar los 2 o 3 meses. Los secretos de ingeniería detrás de este icónico motor tienen que ver, en gran parte,
con las decisiones de compromiso que los ingenieros tomaron durante el diseño. Por ejemplo, el uso de varillas empujadoras en los motores Small Block y LS, en lugar de árboles de levas en cada culata, no fue una limitación tecnológica, sino una decisión deliberada para mantener el motor más compacto, más ligero y con un centro de gravedad más bajo, lo que mejora el comportamiento dinámico del vehículo. Esta decisión tiene sus ventajas y desventajas. Por un lado, permite motores más simples, más fáciles de reparar y con menos piezas móviles en la parte superior, reduciendo el riesgo de ciertos fallos mecánicos. Por otro lado, limita el régimen máximo de revoluciones en comparación con motores DOHC, como el Coyote de Ford, que puede girar a revoluciones más altas gracias a su sistema de distribución más sofisticado. El Hemi de Dodge, con sus cámaras de combustión hemisféricas, prioriza una respiración de aire superior a costa de un diseño más complejo y, generalmente, más pesado. Cada fabricante hizo apuestas distintas y ninguna es objetivamente superior. Simplemente responden a filosofías de diseño diferentes. General Motors priorizó la simplicidad y el bajo peso, Ford apostó por la sofisticación tecnológica y Dodge se inclinó por maximizar la respiración del motor, incluso a costa de mayor complejidad.